Buenas tardes, somos el grupo número 5, vamos a presentar el trabajo autónomo número 6 y el grupo está conformado por Mariana Sandarriaga, Karen López, Alfonso Bonilla, Sebastián Rosera. gracias. Este es el primer ejercicio del trabajo, el primer problema del trabajo autónomo número 5. Entonces tenemos una rueda en el plano X y Z que gira en sentido de las manecillas del reloj. Nos toca determinar hacia dónde va el contratorque. Entonces este ejercicio se hace con la regla de la mano derecha. El sentido del movimiento viene a ser los 4 dedos de aquí y este es el vector del torque. Hacemos así y nos sale el sentido hacia C. Este C es el sentido del torque. Y entonces el contratorque viene a ser A, en el que está en el eje de las X. Contratorque es el vector A. Ya. Este es el ejercicio 2 de la guía que nos pide el momento de torsión de todo este sistema en torno al eje A, que es este de aquí. Entonces tenemos que el torque total va a ser igual al torque, a la suma de todos los torques, es decir, de todas las fuerzas que influyen en él, dado que el torque es igual a la fuerza ejercida por el radio. El radio representa la distancia entre el eje y la fuerza. Entonces lo primero que tenemos es la fuerza en 20, el torque en 20, el torque en 40 y el torque en 30. El torque en 20 sería igual a seno de 30 por 4, que es la distancia, por la fuerza. Va en negativo, los signos se determinan dado que el movimiento es en favor de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que la fuerza en 40 es 40 por la distancia, que es 2. Y la que falta es seno de 30 por la fuerza por 8, que es la distancia de 6 más 2, al eje, aquí al eje. Entonces del primer resultado nos sale menos 40, del 40 por 2 nos sale 80, y de esta parte del torque 30 nos sale menos 120. La suma nos sale menos 80 newtons por metros. Entonces este es el torque el torque generado por este sistema. Ahora hay que determinar si es a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Al ser el torque negativo, cuando es negativo, es decir que es a favor de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a proceder a realizar el problema número 1, el cual dice: un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje horizontal montado en cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira el extremo del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcula su rapidez angular y la rapidez final del cable. Bien, nosotros sabemos el teorema de la energía, que la variación de la energía es igual al trabajo de otros. Bueno, ya. El trabajo de otros es igual a la variación de la energía. Entonces, por esta relación nosotros sabemos al lado de acá con final menos inicial, entonces quedaría energía cinética inicial, potencial, trabajo de otros y la final. Ya, entonces tenemos, como estaba inicialmente en reposo, no tenemos ni energía potencial ni cinética, entonces nos quedaría solo el trabajo de otros. Es igual a la energía cinética, en este caso está dada por un medio del momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular al cuadrado. Esto de aquí también es 0, entonces solo nos quedaría esto. Pero aquí tenemos dos incógnitas, en realidad 3. Pero nosotros sabemos por teoría que el momento de inercia, este es un cilindro, el momento de inercia de un cilindro es igual a
1 medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces tenemos estos datos. Tenemos la masa, que es 50. Sí, 50. Y tenemos el radio. El diámetro nos dan 0.120, pero el radio sería 0.06 metros. Esto es kilogramos al cuadrado. Entonces esto ya haciéndolo nos da 0.09 kilogramos metros al cuadrado. Ya, esta es una incógnita. Tenemos otra que es el trabajo. El trabajo no lo tenemos, entonces esto nos da como resultado, a ver, el trabajo de otros está dado por la fuerza por la distancia. Tenemos estas dos variables, que la fuerza nos están dando que es de 9 newton y la distancia también nos dicen que es de 2 metros. Esto ya, este trabajo nos da 18 newtons por metro. Ya, ahora reemplazando en nuestra fórmula nos da, despejando la velocidad angular, porque nos piden la velocidad angular y la rapidez. Entonces tenemos que la velocidad angular es igual a 2 veces el trabajo de otros sobre el momento de inercia. Todo esto en raíz. Entonces la velocidad angular nos daría, como ya tenemos todos los datos, 2 por 18 sobre la inercia 0.09. Esto es igual a 20 radianes sobre segundo. Ya. También nos piden, este es el literal A. En el literal B nos piden la velocidad. Entonces la rapidez está dada por la velocidad angular por el radio. Ya, entonces como ya despejamos la velocidad angular, tenemos que es 20 y el radio ya lo sacamos, que teníamos que era 0.06 y esto nos da una respuesta de 1.2 metros sobre segundo. El literal B y este es el literal A. Ya, eso es todo. Listo. El problema número 2 nos quiere tratar de buscar el hecho de saber cuál es la velocidad de cada una de estas esferas. Quiere decir una esfera hueca, una esfera compacta, un cilindro y un cilindro hueco. O sea, mejor dicho, un aro, perdón. El objetivo es ver cuál es la velocidad de cada una de ellas y cuál llega primero. Entonces, cuál llega primero va a ser la que tenga mayor velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante una comparación de energías. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Listo, entonces vamos a comparar. En la energía mecánica inicial sabemos que estas parten del reposo, entonces solamente vamos a tener energía potencial, que es igual a la masa, la gravedad y la altura, igualado a mi energía mecánica final. Para hacer mi comparación yo tengo que saber que tengo cinética rotacional y tengo energía cinética normal. Desglosamos sus fórmulas y sabemos que energía cinética rotacional es igual a 1 medio de la constante de inercia que está dada en la tabla de acá, que nos da el ejercicio, nuestra velocidad angular, más 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Seguimos despejando esto y sabemos que nos va a dar 1 medio de la constante de inercia por la velocidad al cuadrado por el radio al cuadrado, más 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo único que hicimos aquí fue despejar la fórmula de la velocidad angular al cuadrado. Listo, entonces vamos a empezar a calcular para cada uno de estos. Primero vamos a empezar con el aro. La velocidad del aro lo hacemos en base a la fórmula de energía mecánica, o sea, la comparación que hemos hecho de las energías mecánicas. Me va a quedar masa por la gravedad por la altura, más, sería 1 medio, de la masa por el radio al cuadrado, por la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Lo único que hicimos aquí fue reemplazar el momento de inercia por la constante que nos da el ejercicio. Más 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí se eliminan las masas y de paso se eliminan los radios al cuadrado. Lo único que tenemos que sumar es sumar velocidad con velocidad, lo cual nos va a dar 2 veces
gravedad por altura, lo que hicimos fue despejar este para acá. Y nos va a dar 2 veces velocidad al cuadrado. Lo despejamos y nos da que la velocidad va a ser igual a la raíz de la gravedad por la altura. Esta de aquí es para el aro. Ahora vamos a calcularlo lo que es para el disco. Perdón, para lo que es el cilindro. Para calcular la del cilindro es muy sencilla. Simplemente volvemos a la comparación de las energías más un medio del momento de inercia del cilindro, que va a ser este, que va a ser nuevamente un medio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Listo. Más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No hemos hecho nada diferente, solamente nos hemos basado en hacer esto en reemplazo del momento de inercia. Despejamos esa velocidad, obviamente vamos a eliminar lo que son las masas y también los radios al cuadrado, y nos va a quedar que la velocidad del cilindro va a ser igual a la raíz de 4/3 de la gravedad de h. Listo, tenemos lo que es la del cilindro. Ahora vamos a calcular de lo que es la esfera hueca, que sería la de acá. En la esfera hueca, vamos a poner aquí cilindro. La esfera hueca va a ser igual nuevamente a la comparación de energías. La masa, la gravedad, la altura, más un medio de la constante que la tenemos acá, que va a ser 2/3, la masa, el radio al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Resolvemos esto, obviamente las masas se van, y nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz de 6/5 por la gravedad por h. No hemos hecho nada distinto, solamente hemos resuelto esta ecuación. Ahora vamos a hacer la de la esfera compacta. Listo. Nuevamente hacemos la comparación de energías. Sabemos que nos da un medio de 2/5 de la masa por el radio, la velocidad al cuadrado, el radio al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este valor lo sacamos de lo de acá, de la tabla que nos da el ejercicio. Resolviendo esto nos da que la velocidad va a ser igual a la raíz de 10/7 de la gravedad por la altura. Al realizar estas comparaciones tenemos 4 valores y obviamente vamos a determinar que la que tenga mayor velocidad va a ser la que más rápido llegue. Al despejar absolutamente todas estas se determinó que la esfera compacta es la que tiene mayor velocidad, puesto que llega primero. A continuación vamos a realizar el problema número 3. El literal A nos pide la aceleración de los cuerpos. Primero vamos a realizar el diagrama de cuerpos libres de cada uno. Entonces, vamos a poner A, pongámosle B y C ya. Entonces en A tiene abajo su peso en A, tiene la normal en A, tiene una fuerza de fricción y tiene una tensión en A. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. La tensión, como el objeto de 200 kilogramos es más pesado, el movimiento va a ser para acá. Entonces la aceleración va a ser positiva en este sentido. Entonces sería la tensión menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Entonces despejando tenemos tensión A es igual a la masa del A es 50 más la fuerza de fricción. Entonces en sumatoria de fuerzas en Y del objeto A es igual a 0, en Y no se mueve. Entonces es igual a normal es igual al peso en A. Entonces 50A, el U sub U nos da que es de 0.1 por la normal que es el peso de A, 50 por 9.8. La tensión en A nos da 50A más 49.
Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto B. Tenemos su peso en B, tenemos una tensión para arriba, nada más. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. No es igual a 0, disculpe. Es igual a masa por aceleración. Se está moviendo en Y, para abajo. Entonces ya tenemos que para abajo va a ser positivo, entonces sería el peso en B menos la tensión en B es igual a la masa, que es 200 por A. Entonces nos queda que la tensión en B es igual a menos 200A más el peso en B, que es 1960. Ya, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del C. Tenemos aquí la tensión en B y aquí la tensión en A. Entonces tenemos que el momento de fuerza es igual a la inercia por aceleración angular. Aquí tenemos un radio. Entonces esto es igual a la fuerza, que es la tensión. Tensión en B es positivo por un radio menos la de acá negativo, tensión en A por un radio. Nos dice que a la inercia de la polea utilicemos m r al cuadrado sobre 2. Entonces ponemos m r al cuadrado sobre 2 y la aceleración angular es igual a la aceleración sobre radio. Entonces aquí sacamos factor común, tb menos ta es igual a la masa, que aquí es 15 dividido por 2 r al cuadrado. Entonces se simplifica esta con esta y la r que nos queda aquí se simplifica con la de acá. Nos queda tb menos ta es igual a 15 dividido por 2, 7.5 a. Entonces ya reemplazamos el término que nos quedó de TA y de TB en esta ecuación. Nos queda 50A más 49. No, es menos. Sería menos 50A menos 49. Ahora sigue más B. Menos 200A más 1960, ahora sí. Sumando todas las A nos queda 100 más 50, 257.5A y acá nos queda menos 49 más 1960. Despejando A nos queda 7.42 metros sobre segundos al cuadrado. Ya hallamos la aceleración. Ahora nos piden la tensión de las fuerzas. Entonces, como ya hallamos la aceleración, que va a ser igual para todas, ahora vamos a hallar si las tensiones son las mismas. Entonces nos queda 50 por 7.42 más 49, 420 newton. Y la tensión en B va a ser menos 200 por 7.42 más 1960, 476 newton. Ya hallamos la tensión de cada una y nos percatamos que no son igual. Ahora nos piden hallar la velocidad de los cuerpos. Usando cinemática tenemos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por un AY. El sistema comienza desde el reposo. Velocidad inicial
0. Nos queda la velocidad final igual a la raíz de 2 veces la aceleración por y. Esto nos queda 2 por 7.42 y la altura que ya nos da el problema, que desciende 2 metros, 2. Eso nos queda 2 por 7.42, 5.45 metros sobre segundo. Listo, en el problema número 4 nos están diciendo que un señor tira una bola de bolos en la cual empieza con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos y tiene un coeficiente de fricción de 0.25. Nos están pidiendo hallar la distancia y el tiempo en que recorre la bola. Para hacer esto, hicimos primero que todo un diagrama de cuerpo libre, en el cual analizamos que la bola tiene normal, tiene un peso y tiene un coeficiente de fricción, tiene fricción ya que presenta un coeficiente de fricción cinético. Para hacer esto, nos basamos en los fundamentos de dinámica, que es sumatorios de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración, puesto que la pelota se mueve. Y sabemos que en X lo único que tenemos es una fricción, la cual es opuesta al movimiento. Tenemos masa por aceleración. Fricción es igual a μk por la normal. Y yo sé que la normal se saca a base de los sumatorios de fuerzas en Y, la cual va a ser igual a 0. Por ende me quedaría que normal menos peso igual a 0. Me va a quedar normal, que es igual al peso. Listo, igual a masa por aceleración. Reemplazamos esto y nos queda que μk, que sabemos que es 0.25, por nuestra normal, que va a ser igual a la masa. Yo sé que la masa de mi bola es igual, o sea, no nos dan el dato, pero como no nos dan el dato, sabemos que la podemos despreciar por la masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Se van las masas y nos queda menos 0.25 por la gravedad, que es 9.8, y la aceleración. Aceleración va a ser igual a menos 2.45 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos ya la aceleración. Perfecto. Ahora vamos a proceder a calcular lo que es la aceleración angular. Pero, o sea, básicamente nos vamos a basar en los fundamentos del momento de torsión, que sabemos que va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Sabemos que en el análisis podemos determinar que en X tenemos la fricción y obviamente tenemos lo que es un radio, igual a 2/5. Esto de aquí ya es una constante y lo sacamos ya de una tabla previamente dada. La masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Al momento de despejar la fricción, nos basamos en lo que la fricción es igual a la masa por la gravedad, puesto que la normal es igual al peso. El μk, que es el coeficiente cinético, el radio, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, por la aceleración angular. Empezamos a eliminar radios con radios, masas con masas, y nos queda que la aceleración angular va a ser igual a 5 medios, gravedad del μ por la normal. Y esa aquí va a ser mi aceleración angular. Perfecto. Tenemos que basarnos en los fundamentos de cinemática para poder realizar este ejercicio. Entonces, usamos la fórmula de que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Obviamente tenemos que determinar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Y también tenemos que determinar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Lo terminamos como 0, puesto que la pelota parte de reposo pese a que tiene una velocidad de 8 metros sobre segundos. La velocidad angular final va a ser igual a la aceleración angular por el tiempo. Al momento de reemplazar, nos va a quedar que la velocidad final va a ser igual a 5 medios la gravedad por el μ, por el radio, por un tiempo. Listo. También tenemos que basarnos en la fórmula que hicimos en la parte de acá, que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perfecto, ya tenemos una velocidad que es 8 metros y también tenemos una aceleración, que es la de acá, que es menos 2.45. Procedemos a reemplazarla para poder luego despejarlo correctamente. Velocidad final va a ser igual a 8 menos 2.45 por el tiempo.
Una vez teniendo eso, sabemos que esto va a ser igual a la velocidad final. Hemos calculado solamente la velocidad angular por el radio, entonces podemos igualarlas y podemos reemplazar. Nos quedaría 8 menos 2.45t igual a 5 medios de la gravedad por el μ por el r por un tiempo por un radio. Perfecto, lo único que tenemos que hacer es despejar. Si despejamos esto, empezando a eliminar y moviendo cada valor y cada factor, nos da que nuestro tiempo va a ser igual a 0.93. Bueno, sería 0.935 segundos. Ya calculamos el tiempo. Entonces, para calcular la distancia, simplemente nos basamos en la fórmula de cinemática nuevamente, que sería delta x, pero en este caso le vamos a poner distancia, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos y nos quedaría que la distancia va a ser igual a 8, que es nuestra velocidad inicial, por nuestro tiempo, que sabemos que es 0.935, más un medio de la aceleración, que es menos 2.45, y nuevamente nuestro tiempo, que es 0.935 al cuadrado. La distancia nos va a quedar igual a 6.38 metros. Listo. Bueno, este es el último ejercicio de la guía autónoma número 6, cual nos da un sistema donde hay un plano inclinado de una polea sostenida por un cilindro chiquito, una figura como cilindro chiquito y otra figura como cilindro grande. El cilindro chiquito tiene 2.2 kilogramos, el cilindro grande 4.5 kilogramos y el radio de aquí es 0.085 metros. Nos pide hallar la aceleración y nos pide hallar el tiempo y además la velocidad. También nos dicen que esta figura tiene un torque de 1.3 newtons por metro. Entonces comenzamos a hallar las ecuaciones para poder encontrar la aceleración. Comenzamos primero haciendo los diagramas de cuerpo libre del cilindro grande, donde tienes la tensión, la normal, las componentes del peso y la fricción, dado que la fricción en este lado, dado que el movimiento es para el otro lado. Y el diagrama del cuerpo libre de la figura cilíndrica pequeña, que es solamente tensión. Entonces comenzamos con las fuerzas en X de esta figura. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas nos dice que hay fricción, hay peso en X y también hay una tensión que va al lado opuesto al movimiento, porque por lo tanto es negativo. Que es igual a 4.5 aceleración, dado que la masa es 4.5. Ya, entonces de ahí hacemos sumatoria de fuerzas en Y, donde hallamos que la normal es igual a la componente del peso en Y. Y de ahí nos vamos hacia el torque. La sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Tenemos que el torque de esa figura es la fuerza de fricción por R. Entonces, el momento de inercia es la masa por el radio al cuadrado sobre 2. Y la aceleración angular es igual a A sobre R. Por lo tanto, podemos simplificar los R's y nos quedaría que la fuerza de fricción es igual a 4.5 dividido por 2A. Lo que nos queda 2.25A. Entonces, y ahí podemos hallar también, en la siguiente partícula, en la del cilindro chiquito, tenemos que el torque de 1.3 newtons por metro. Entonces la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. La tensión por R menos el torque obtenido aquí. 1.3 es igual al momento de inercia, masa por radio al cuadrado sobre 2 por aceleración sobre radio. Simplificamos los radios y tenemos que la tensión nos queda igual a 1.1A más 15.3. Entonces ya tenemos tres ecuaciones donde está la aceleración. Y esta tensión viene a ser la misma que la de acá. Entonces ya podemos despejar y encontrar A.
tenemos que la fuerza de fricción es menos 2.25A más el peso que es 29.51 menos 4.5A. Aquí se despejó la T para facilidad de cálculo. Entonces nos queda que menos 10.75A más 29.51 es igual a 1.1A más 15.3, dándonos como resultado en el despeje de la aceleración 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con esto podemos hallar el torque, la tensión. Entonces nos quedaría reemplazando 1.81 en A 17.3 newtons. Ya tenemos aceleración y tiempo. Ahora ya podemos hallar la velocidad final. Entonces ahí con cinemática decimos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2A delta x. Como parte del reposo, velocidad inicial es 0. Entonces quedaría que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración, que es 1.81, y el recorrido que nos da el problema, que es 3 metros. Entonces la velocidad final nos quedaría 3.3 metros sobre segundos. Y este me ha hecho Oye, ¿ya está grabando? Ya está.